Bienvenidos a Principios Primarios, tu punto de comienzo para empezar cómo entender, estudiar la Biblia bien. La Biblia no nada más se debe estudiar bien, pero se debe enseñar bien. La Biblia es para toda la vida. Y Alexis Pérez, el pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana, Cuba, nos va a enseñar que la vida que encontramos en Jesucristo debe de ser aplicada a nuestras vidas y a las vidas de las personas que tenemos el privilegio de enseñar. Específicamente en esta sesión pues vamos a estar hablando acerca de cómo ir del texto al sermón. Hemos estado trabajando en el texto, hemos estado caminando a lo largo de todo el proceso de la exégesis, de la reflexión teológica, y ahora pues lo que nos está faltando entonces es cómo yo puedo bajar aquí, ¿verdad? O sea, hemos hecho todo el recorrido y hemos caminado por todo acá hasta saber qué significó para ellos. Hemos estado reflexionando teológicamente a ver cómo se aplica a Cristo, y vamos a estar viendo entonces en esta tarde cómo yo puedo finalmente elaborar mi sermón y llegar a hoy, ¿ok? En este tiempo, y predicarle a mi pueblo, a mi gente, este sermón que tenemos nosotros acá. Lo cierto es que nosotros necesitamos de una manera clara y sencilla poder comunicar el mensaje que nosotros tenemos. El principio del cual vamos a estar hablando cuando estamos hablando de ir del texto hasta el sermón declara que enseñar la Biblia es más que simplemente entender el texto correctamente. Necesitamos comunicarlo de una manera efectiva. O sea que no solamente yo necesito trabajar en el texto, entender qué es lo que el texto significa, entender todo lo que significó para ellos allá, tener una conexión legítima con el Evangelio. Yo estoy listo para hacerlo. Yo también necesito comunicar este texto de una manera legítima. Lo que ocurre también para nosotros los predicadores, usualmente tenemos tensión en cuanto a lo que tenemos que hacer. Por una parte, nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios, ir a entender lo que significa para nosotros. Por otra parte, tenemos la tensión de que necesitamos, ¿verdad?, comunicar el sermón a nuestra audiencia. Siempre entonces vamos a estar yendo al texto como predicadores, ¿verdad? Aquí vamos a estar buscando nosotros el significado del texto. Yo voy al texto para saber el significado, y eso es importante, que yo lo necesito hacer, pero también yo necesito el domingo en la mañana, ¿verdad?, llevarle un mensaje ¿a quién? A mi pueblo, ¿verdad? Y aquí entonces pues yo pongo el mensaje que yo necesito llevarle a mi pueblo. Y vamos a tener siempre esta tensión, y nosotros necesitamos lidiar con ella de una manera saludable si nosotros queremos comunicar el texto adecuadamente y si queremos también comunicarlo correctamente. Así es que hay cosas que nosotros podemos hacer que nos van a ayudar a nosotros a ir desde el texto hasta el sermón. Y lo primero que yo necesito hacer, y es parte de la hoja de trabajo cuando estamos trabajando en el texto, es que yo necesito tener un argumento. Yo necesito tener un argumento debido al elemento persuasivo que la predicación involucra. Yo necesito tener un argumento para persuadir a mi pueblo acerca de algo. Y es muy importante que trabajemos en el argumento y que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué significa un argumento, cómo yo puedo elaborarlo, qué estoy yo entonces haciendo en la persuasión. Segunda a los Corintios 5:11 dice de la siguiente manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mientras Pablo estaba escribiendo en esta segunda carta a los Corintios, él estaba diciendo, comunicando a ellos que él, en el temor del Señor, él persuadía a todos los hombres. Y él usaba entonces la persuasión cuando él estaba predicando, cuando él estaba transmitiendo
el Evangelio. Miren, hacer el argumento del sermón es esencial. El sermón no es simplemente para transmitir conocimiento, el sermón es para persuadir, ¿verdad?, a nuestro pueblo a que haga lo que la Biblia nos está mandando a hacer. No debemos meramente articular algo, sino que lo que estamos haciendo es abogando por algo y estamos transmitiéndolo, debemos transmitirlo de alguna manera en que ellos sean persuadidos. Y es el argumento lo que me va a ayudar a mí a que esto se persuada, a persuadir a las personas. ¿Qué es un argumento entonces? Bueno, es una corta oración usada para captar o para resumir aquello de lo que el predicador quiere persuadir a su audiencia. Si es que yo voy a elaborar mi argumento en una oración completa, corta, sencilla, clara, y lo que va a tener son los elementos que yo necesito para persuadir a mi audiencia acerca de algo. ¿Por qué debemos nosotros hacer un argumento? Bueno, este es el modelo bíblico que nosotros tenemos del apóstol Pablo. Pablo, su modelo de predicación, su modelo de ir y llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios a diferentes lugares, a lo largo de sus viajes misioneros, a lo largo de toda su vida ministerial, estuvo caracterizado por esto. Y quiero que ahí en sus Biblias, en Hechos capítulo 17, versículo del 2 al 3, esto es un versículo, un pasaje específico que nos va a servir para ver cómo es que Pablo hacía esto. Él dice aquí, y Pablo según su costumbre, dice que fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, exponiendo o explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, quien yo os anuncio, es el Cristo. Así es que cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, aquí en el capítulo 17, él hacía varias cosas. Él llegaba a la sinagoga, usualmente iba a la sinagoga, él se reunía allí con personas, y miren los verbos que usa en este pasaje para decir lo que Pablo estaba haciendo. Dice que él discutía, dice que él explicaba, él presentaba evidencia y él anunciaba. Si usted sigue leyendo después el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que una y otra vez cuando Pablo estuvo en Corinto, cuando estuvo en Éfeso, cuando estaba, era lo que él hacía. Él iba, persuadía, anunciaba, exponía las Escrituras delante de ellos. Así es que el argumento es esencial. Es el modelo bíblico que tenemos nosotros a la hora de presentar la palabra de Dios por el mismo apóstol Pablo. Algunas de estas palabras tienen un trasfondo interesante que nosotros deberíamos de conocer un poco. Primero, la palabra discutir, que significa involucrarse en una conversación o discusión. Es un diálogo, ¿ok? Y lo que Pablo hacía cuando iba a estos lugares es que él entablaba un diálogo con las personas y empezaba a debatir con ellos, empezaba a discutir con ellos acerca de algo. La otra palabra es explicar, y esa palabra significa abrir la mente. Hoy estuvieron viendo cuando se vio Lucas en capítulo 24, cuando los discípulos están en el camino de Emaús, ellos están con Jesús, no pueden reconocer a Jesús ni ver a Jesús en el camino, pero en un momento determinado dice que Jesús les abrió los ojos para que ellos pudieran ver. Es la misma palabra que se usa. Jesús abrió sus mentes. Y la misma palabra que se usa aquí en Hechos 17 es esto, o sea, significa abrir la mente, desbloquear la mente. Y eso es lo que Pablo hacía cuando él estaba transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas. La otra palabra que se usa, que es exponiendo o presentando evidencia, que es otra manera en que se traduce, esta palabra significa poner algo delante de alguien. Y usualmente los usos que tiene era comida. O sea, la palabra se usa para decirse que se puso una mesa, una comida delante de las personas. O sea, que es la misma idea para cuando estaba llevando el mensaje de la palabra de Dios. Él ponía todo delante de ellos para que ellos pudieran examinarlo y ellos pudieran tenerlo y poder usarlo. También la palabra anuncio. Y aquí la palabra que se está usando, pues denota también, o sea, está evangelizar, pero también tiene un prefijo delante que significa que se estaba esparciendo ampliamente por todo el mundo. Ese era el anuncio que Pablo estaba haciendo. Así que todas estas palabras, todos estos verbos que están usados aquí en Hechos 17, pues tenían la intención de poder convencer a aquellas personas que estaban ahí. Otra palabra que se usa también, la que vimos ahí en 2 Corintios, es que él persuadía. Y la palabra persuadir
aquí pues significa convencer, la audiencia debería de ser convencida, significa persuadir, apelar a las personas. Así es que cuando nosotros tenemos el pasaje de la palabra de Dios y entendemos todo lo que significa, nosotros necesitamos movernos hacia el argumento. ¿Cuál es el argumento que yo estoy armando? ¿De qué es lo que yo quiero persuadir a mi pueblo? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para nosotros poder elaborar entonces el argumento. La meta es arribar a este argumento. Y el argumento, y esto es importante, debe de derivarse del énfasis del autor y la idea principal del texto. Si es que mi argumento viene después que yo tengo el énfasis del autor o tengo la idea principal del texto, y también cuando yo tengo ya la relación con Cristo. Cuando yo tengo todo esto armado, entonces yo voy a crear mi argumento para mi pueblo. Y esa va a ser la oración principal que yo voy a estar apelando a mi pueblo, que yo quiero que ellos respondan a ella. Eso es lo que hago. 3 consejos en cómo hacer el argumento. El primer consejo acerca del argumento, o cómo yo puedo hacer un argumento, es saber que el argumento es para nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es para la audiencia de hoy en día, significa que es para los que me están oyendo, significa que es para mí. Yo tengo que elaborar el argumento en términos que esté apelando a nosotros, no en términos que esté apelando a la audiencia original. Ya eso lo hicimos con la idea central, sino en términos de que esté apelando a nosotros y cómo este argumento me afecta, que es lo que yo voy a estar buscando de acá. Y eso es lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de armar el argumento. El otro consejo que podemos dar para el argumento es que el argumento será declarado de una manera que sea aplicable a todos. Debe de ser aplicable a todos, ¿verdad? O sea, yo necesito que de muchas maneras este argumento sea aplicable a la audiencia que yo tengo, sean cristianos o no sean cristianos. Yo necesito que sea aplicable y que ellos puedan entenderlo y comprenderlo y que de ahí puedan aplicarlo a ellos, a lo que ellos están viviendo. Tercero, el argumento necesitamos articular el argumento. ¿Ok? Así es que yo necesito articularlo en el lenguaje del texto lo más que yo pueda. Yo necesito articularlo en el lenguaje del texto. Usted tiene un texto, tiene una idea central, y una vez más vemos que estamos respetando siempre lo más que podamos, tanto en la idea central, cuál es el lenguaje que el texto me está usando. Yo lo respeto ahí, y cuando voy al argumento, yo necesito estar lo más cerca posible al lenguaje del texto. Eso me va a ayudar a que yo pueda entonces estar predicando de una manera bien fiel a lo que el texto me está pidiendo, ¿verdad? A mí en este caso. Así es que es importante entonces que tengamos todo esto en mente. Un ejemplo de cómo podemos nosotros elaborar un argumento, vamos a trabajar con Habacuc capítulo 1 y vamos a hacerlo a través de toda la lección. Y del 1 al 11, la estructura de este pasaje es una estructura que son 2 estrofas. La primera va del versículo 1 al versículo 4. Y ahí lo que nosotros vemos es que hay una queja, ¿ok?, a Dios por la injusticia. La segunda parte, que es del 5 al 11, lo que vemos aquí entonces es que Dios está preparando una nación para juzgar a su pueblo. Así es que Dios prepara a la nación para juzgar al pueblo. En el contexto del pasaje, lo que ocurre inmediatamente después es que el profeta está asombrado de la manera en que Dios va a llevar a cabo este juicio contra el pueblo, y todo eso entonces nos ayuda a nosotros a crear cuál es la idea central entonces del pasaje. Y la idea central pues pudiera ser algo como que Jesús es el gran juez de este mundo. Perdón, este es el argumento. Así es que esperemos pacientemente su juicio. Esperemos pacientemente su juicio. La idea central
del pasaje, pues en los términos en que el pasaje lo habla, sería que Dios no está ajeno a las injusticias de su pueblo y Él juzga severamente. Cuando vamos a ver cómo esto se relaciona con Cristo, y algunos de los pasajes puede estar en 1 de Pedro 4 y 17, que dice, porque el tiempo de que el juicio comience, o es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, pero el Evangelio también lleva juicio para aquellos que no creen. Y Jesús, o sea, es una moneda que tiene dos caras. Hay amor, hay gracia, hay salvación, pero ahí también hay condenación, hay juicio y las personas van a ser juzgadas severamente. Eso lo podemos ver en Apocalipsis también. Vemos en capítulo 6, 16 al 17, cómo va a haber un momento determinado que la ira del Cordero de Dios va a estar sobre todas las naciones, va a estar sobre todo el mundo y Él va a juzgar a toda la tierra. Así es que esa es la manera en que podemos relacionar el juicio con este pasaje. Y finalmente entonces pues el argumento pudiera ser algo como que Jesús es el gran juez de este mundo. Esperemos entonces pacientemente a que Él ejecute su juicio, ¿verdad? Para ellos. Y eso es lo que yo voy a estar persuadiendo a mi congregación. Esa es la oración principal que yo le voy a estar enseñando, esa es la idea principal que yo voy a estar enseñándole a ellos. ¿Ok? Así es que eso es lo primero que tenemos que hacer, es el argumento. Lo segundo, en las cosas que yo necesito hacer para ir desde el texto que yo tengo hasta el sermón preparado para predicarlo, es organizar el material. Yo necesito organizar mi material, ¿ok? Necesitamos permitirle al texto controlar el trabajo al bosquejear tu mensaje. Ya hasta este punto tú has trabajado duro en el sermón. Tú has buscado la estructura del texto. Tú has estado trabajando en ella. Si nosotros miramos a este rectángulo que ya conocemos, ¿verdad? Cuando estamos intentando ver cómo la audiencia lo entendió, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, en esta parte, una de las herramientas que yo he usado para poder hacerlo, ¿qué herramienta es? Ha sido la estructura, ¿verdad? O sea, yo he trabajado y yo he sacado cuál es la estructura de mi texto. Y lo que yo quiero hacer con esta estructura del texto que yo he sacado es que yo quiero, en lo más que yo pueda, yo quiero que esta estructura se refleje en mi sermón. Y que esta estructura sea lo más fiel a la estructura que yo tengo. Si yo hago esto, yo voy a estar transmitiendo la idea del autor prácticamente en la misma manera en que él la estuvo transmitiendo. Voy a estar más cerca de la manera en que él lo hizo. Por eso el trabajo todo que hacemos es un trabajo que después nosotros vamos a seguir utilizando. Y esto pues me ayuda a que yo lo pueda hacer. Así es que yo lo primero que necesito hacer es escribir esta estructura. Ya yo la tengo, ya yo trabajé en ella, ya yo sé cómo está la estructura del texto. Lo segundo que yo voy a hacer para poder organizar mi material es que tengo que considerar cómo el texto hace el argumento que tú estás estableciendo. ¿Ok? O sea, cómo el texto que yo tengo también trabaja con el argumento que está estableciendo. Y cuando usted va al texto en el cual estamos viendo hoy, en el texto de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 11, lo que ocurre es que hay un diálogo ahí, el profeta se queja por todas las injusticias, aparentemente Dios está ajeno a todo lo que está pasando, sin embargo Dios le dice, mira, no estoy ajeno a lo que está pasando. O sea, yo estoy preparando el juicio y va a ser un juicio severo, tan grande, que tú no te lo podrías ni imaginar si te hubiesen contado y tú no fueses a ser testigo de que esto va a suceder. Y de esa manera entonces Dios le está respondiendo. Entonces simplemente Dios va a traer un juicio que es seguro, aunque parece que no lo es y que Dios está ajeno, pero hay un juicio que es seguro, que viene sobre ese pueblo y él simplemente tenía que esperar, ¿verdad?, en este juicio que Dios iba a realizar. Y de esa manera pues yo voy a intentar respetar lo que ocurre ahí. Finalmente yo necesito comenzar también a combinar los puntos para hacer el enfoque en el argumento. Si usted tiene una estructura, y si estamos trabajando con Habacuc, que es una poesía, y a lo mejor usted va a encontrar que hay 4 o 5 estrofas en el pasaje en el que usted está trabajando, dice, bueno, quizás usted tenga demasiado. ¿Qué usted puede ver? Bueno, se relacionan las estrofas. Hay 2 estrofas que de alguna manera me están indicando a mí que pudieran ir juntas por la idea que están transmitiendo. Usted entonces trata de simplificar y unir. De esta manera, si funciona con el argumento y con la lógica del texto, para que su estructura sea lo más clara
posible, lo más sencilla posible. Finalmente, usted debe determinar su bosquejo y hacerlo lo más memorable posible. Y eso es importante. A veces simplemente estamos transmitiendo, ¿verdad? Queremos ser fiel al texto, pero fiel al texto no significa que nosotros no podamos elaborar los puntos que vamos a estar predicando en el sermón y que estos puedan ser algo que las personas que lo van a estar oyendo lo puedan recordar fácilmente y ellos puedan quedarse con esto de una manera fácil. Así es que necesitamos pensar entonces en términos de agrupar estas ideas para poder simplificar la estructura y necesitamos entonces ponerlo de una manera en que sea memorable. Quizás en este pasaje nos pudiera quedar entonces en tres partes. La estructura que vimos, que les mostré al principio de Habacuc, tenía dos estrofas, una del 1 al 4, la otra una gran estrofa del 5 hasta el 11, pero yo pudiera poner aquí entonces tres partes para mi sermón. La primera pues pudiera ser, en este caso la hice a forma de pregunta, yo pudiera poner aquí, ¿está Dios al tanto de las injusticias? Y estoy abordando la primera parte de mi sermón, esta primera estrofa que está hablando acerca de que todo parece indicar de que a Dios no le interesa lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, ni la violencia, ni traer justicia, y Él sabemos y conocemos, ¿verdad?, que es un Dios de justicia. La segunda parte, yo pudiera entonces responder a esta pregunta, ¿ok? Y yo lo pudiera poner de esta manera: el juicio de Dios es seguro y severo. ¿Okay? Toda la descripción que tenemos en este pasaje de lo que va a pasar con el pueblo de Dios cuando Él mande a esta nación malvada y cruel, habla de que es un juicio que es seguro, es un juicio que es también severo. También el contexto nos habla acerca de esto. Y en tercer lugar, yo dejaría entonces el tercer punto para hacer la conexión con Cristo y cómo todo esto que ocurre aquí en este tiempo pues me afecta a mí. Y entonces pues yo pudiera poner algo como que Jesús ejecuta el juicio sobre su pueblo. Y estoy diciendo aquí específico acerca de este pasaje, porque este pasaje está hablando acerca de juicio sobre Judá, sobre el pueblo de Dios, no nadie fuera. Y estoy entonces viendo la manera en que Jesús también ejecuta el juicio sobre su pueblo. Así que eso es lo segundo que yo tengo que hacer para poder poner junto todo lo que yo tengo delante de mí. Para seguir elaborando mi sermón, ya yo tengo mi argumento. Una vez que tenga el argumento, yo tengo la estructura que me va a estar probando, va a estar demostrando este argumento, va a estar enfocado en cómo explicar este argumento y demostrarlo. Hay otra cosa que yo necesito hacer también. Yo necesito estudiar la audiencia. Yo necesito estudiar mi audiencia para poder comunicar el mensaje de una manera relevante. ¿Ok? Yo necesito saber quiénes son aquellos que me van a estar escuchando. No es lo mismo predicar en la ciudad que predicar en el campo. No es lo mismo predicar a un grupo de pastores que predicar a la congregación todos los domingos. No es lo mismo predicarle a jóvenes que predicarle a ancianos de la tercera edad. Son audiencias diferentes, tienen necesidades diferentes. Yo necesito conocerla, yo necesito estudiarla, yo necesito saber quiénes son aquellos que componen, ¿verdad?, mi audiencia, para yo poderles transmitir entonces un mensaje que sea efectivo para ellos. Por supuesto, mientras usted está preparando todas estas cosas, mientras usted está preparando su sermón, mientras usted está específicamente pensando en la audiencia que usted tiene delante de usted, usted necesita orar. Necesitas orar por tu pueblo mientras lo estés haciendo. Hay muchas cosas que pueden venir a tu mente cuando tú estés orando. Necesitas orar, orar y orar. Y esto es algo que tiene que acompañarnos a lo largo de toda la preparación del sermón. Desde un principio hasta el final yo voy a estar orando. Mientras usted está orando, hay aspectos que se van a impregnar en usted en el proceso. Usted va a ser capaz de ver cosas, de recordar cosas que le van a ayudar a ver cómo esto puede ser relevante para estas personas. Así es que algunos consejos a la hora de estudiar la audiencia y de prepararlo con vistas a ello, es que use un vocabulario accesible, ¿verdad? O explica bien tu vocabulario. Repito, si usted está en el campo y no hay mucho nivel educacional, usted no va a usar lenguaje rebuscado o lenguaje académico. Usted necesita
usar un lenguaje adecuado para ello. Emplea también autoridades respetadas para favorecer lo que tu tesis. O sea, cuando vayas a citar a alguien, cita personas, ¿verdad? O instituciones que se respeten, que se conozcan para que pueda fortalecer lo que estás diciendo. Y demuestra, es importante que muestres y entiendas cuáles son las dudas y las objeciones que tu audiencia pueda tener. Si tú conoces a tu audiencia, si te relacionas con ellos, tú sabes sus dudas, tú sabes sus objeciones y tú los tratas de antemano en el sermón. Eso te ayuda para que tú les puedas persuadir, ¿verdad? A que ellos puedan moverse a hacer lo que Dios está demandando de ellos. Así es que hemos visto 3 elementos hasta ahora, ¿verdad? Yo preparo mi argumento, yo organizo el texto que tengo delante de mí para enfocarme en este argumento y yo estudio la audiencia que tengo delante de mí para poder llevarle un mensaje que sea relevante y entendible a cada uno de ellos. La cuarta cosa que nosotros podemos hacer a la hora de estar preparando el sermón, yendo desde el texto que yo tengo ya con su mensaje correcto para poder transmitirlo, es que tenemos que entender que el mensaje tiene que ser aplicado. Yo necesito aplicar el mensaje. Si no hay aplicación, realmente no hay predicación. Debes de aplicar el mensaje para que los corazones sean cambiados, no solamente las mentes. Si es que yo voy a estar trabajando en cuáles son las aplicaciones que yo voy a estar derivando del texto, cuáles son las aplicaciones genuinas que yo tengo aquí que voy a poder usar para yo poder llevarles a ellos a un cambio de corazón, para que ellos se muevan a cambiar sus vidas y sean persuadidos de una manera determinada en que el texto me lo está mostrando. Es mejor comenzar pensando en términos de una aplicación primaria. Y esta aplicación primaria se la da el argumento. Esa es la aplicación primaria que usted puede tener a la hora de que usted está trabajando en estas aplicaciones, ¿ok? ¿Qué nos puede ayudar para buscar otras aplicaciones dentro del texto? Bueno, busca los imperativos que están en el texto. Hay muchas veces que el autor está poniendo ahí qué es lo que quiere que hagan. Entonces usted busca estos imperativos que usted va a encontrar en el texto y los usa para aplicárselo a su audiencia. Averigua cómo ellos están alineados en la estructura del texto y determina de qué manera ellos pudieran ser la aplicación del autor a la idea central del texto. Acuérdese, usted cuando va a estar aplicando, usted quiere ser fiel al texto todavía. Usted no va simplemente a divagar, o usted va a tomar por diferentes caminos. Usted quiere ser fiel, así que usted tiene que hacerlo de una manera fiel ahí. Después que tenga esta aplicación primaria de su texto, del texto en el que estamos viendo hoy, y con el argumento que habíamos elaborado, pues la aplicación sería que nosotros como pueblo necesitamos esperar, ¿verdad? Porque Dios va a juzgar a su tiempo, Jesús va a juzgar, no va a escapar al juicio, Él no está ajeno a las cosas que ocurren en nuestra congregación, en nuestra vida o en nuestro mundo. Él es un Dios que juzga y lo hace de una manera severa también, así es que eso nos va a ayudar a nosotros poder hacerlo. Si la audiencia, por ejemplo, que tengo es una audiencia de pastores, en ese caso pues yo puedo animar a los pastores y decirle, hermano, quizás haya muchos problemas en su iglesia, hay alguien que está causando problemas en su iglesia y a veces usted no sabe cómo lidiar con el asunto. Bueno, espere en Dios. Dios va a traer su juicio y a veces esperar es lo que necesitamos hacer para que Dios sea el que juzgue y haga la obra que Él tiene que hacer y no tomarnos nosotros por nuestras manos, ¿verdad? Las cosas que tenemos que hacer. O sea, usted está estudiando su audiencia y está aplicando entonces el mensaje en la manera en que su audiencia está compuesta. Puedes también construir tus aplicaciones en tu bosquejo homilético. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que tú vas pasando por los puntos que tú has elaborado, tú vas a querer ir aplicando cada uno de esos puntos. A veces es bueno o es de alguna manera importante que usted lo haga quizás de otra manera. Y usted dice, bueno, yo voy a exponer primero todo lo que me está diciendo el argumento del texto, todo el conocimiento y después lo voy a aplicar. Pero usted puede ir aplicando a medida que usted va avanzando. Si yo estoy, por ejemplo, en el primer punto y estoy hablando a mi congregación que está Dios al tanto de las injusticias, bueno, yo empiezo quizás a usar cosas de la vida real,
¿verdad? Y empiezo a aplicar el texto acerca de cómo nosotros continuamente estamos viendo injusticia a nuestro alrededor y parece que nada pasa. Y yo estoy aplicando el texto mientras yo voy caminando en mi bosquejo homilético, ¿verdad? Si estoy hablando acerca de que el juicio de Dios es seguro y es severo, pues yo voy a querer entonces aplicarlo también de esa manera directa. Y en la última parte, pues por supuesto, de esta última parte se deriva también la aplicación principal que yo voy a estar dando. Y yo entonces lo he incorporado como parte del bosquejo del punto que yo estoy dando en esta ocasión. Y es la manera en que lo voy entonces edificando para poder llevarles a ellos la aplicación. Y repito, a veces quizás pudiera ser apropiado que usted explique primero el texto y después haga las aplicaciones. Pero un sermón debería ser algo como esto: 10% de introducción, 40% de explicación, 10% de conclusión. Y usted necesita balancear sus aplicaciones dentro de todo este rango que tiene de los sermones. Con un 10% que usted dedique a la introducción, otro 10% a la conclusión, usted deja entonces un 40% de explicar, ¿verdad? Y de poder también aplicar ese texto. Recuerda, haces bien en pensar en términos de aplicaciones primarias y de aplicaciones secundarias. ¿Ok? Usted tiene una vez más la aplicación primaria, la cual se deriva del argumento que usted tiene, y hay otras aplicaciones secundarias que usted va a encontrar en el texto y usted también las puede ir aplicando a medida que usted va avanzando en el sermón. Una vez que usted tiene ya puestas todas estas aplicaciones ahí, usted tiene ya su estructura del texto, usted tiene su argumento, usted tiene la manera en que usted va a aplicarlo y demás. Usted necesita hacer algo más, ¿verdad? Y lo otro que usted necesita hacer es que usted necesita adornar su sermón. ¿Ok? Y esto es importante. Tienes que adornar tu sermón para que la idea sea comunicada de una manera efectiva. ¿Ok? Y usted va a trabajar fuertemente en cómo lo puede adornar. La idea de incluir adornos es la comunicación efectiva. Los adornos deben ser incluidos con el propósito de clarificar y apoyar el argumento que tú estás haciendo. De otra manera, los adornos simplemente son inservibles. O sea, hay que adornarlo, pero es un instrumento que usted tiene en sus manos para clarificar la idea. Si está cumpliendo otra función en cuanto al sermón y lo que usted ha preparado, pues entonces es mejor que usted no use esos adornos porque no van a ser buenos a la hora de usarlo. Cuando hablamos de adornos, pues estamos hablando de ilustraciones, estamos hablando de maneras en las cuales usted puede clarificar, ¿verdad?, a su congregación, a su audiencia, lo que usted va a estar transmitiendo. Así es que algunos consejos que les puede ayudar en cuanto a los adornos es que tenga un entendimiento amplio de los adornos. Usted necesita dominarlos de una manera amplia. Trae historia de la literatura o de la misma historia, citas, hechos científicos, saca ideas de la filosofía, la cultura, habla de las noticias del día, ¿verdad? Cada ilustración, chiste, comparación, historia, frase idiomática, referencia, cualquier cosa que usted vaya a usar es un adorno a su sermón. Usted lo está adornando, ¿ok? Y usted está haciendo que sea más claro, porque la idea del adorno es que lo clarifique y que nos lo muestre de una manera más sencilla. Segundo, entiende lo que estás tratando de lograr al escoger los adornos. Necesitas pensar, no es simplemente que usted, saben que a veces simplemente se hace todo lo contrario. Hay un buen adorno, o usted ve una buena ilustración, qué buena está esta ilustración. Pero si no encaja en su sermón, si no clarifica la idea que usted está tratando, usted no lo va a usar. O sea, que usted necesita, ¿qué usted quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo de esta ilustración? ¿Cómo me va a ilustrar a mí el sermón? ¿Cómo me lo va a hacer más claro para que la audiencia lo pueda comprender y entender? Segundo, aproveche la experiencia o el conocimiento compartido. ¿Qué significa esto? Significa que usted va a usar cosas que su audiencia domine y conozca. Mientras más usted tenga que explicar la ilustración, menos efectiva. Si usted usa una ilustración
un adorno de la cultura que les rodea, de la realidad cotidiana de su pueblo, ellos lo pueden entender claramente. Por ejemplo, en este mismo pasaje que hemos estado hablando, si queremos, o yo voy a usar alguna ilustración a mi pueblo, por ejemplo, en Cuba, estoy predicándolo en Cuba, quiero usar una ilustración que sea relevante para ellos en cómo tenemos que esperar porque Dios juzga a su tiempo, juzga a su pueblo. Bueno, en nuestro país, en Cuba, por 40 años, los años 60 a los años 90, hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Y la iglesia en Cuba disminuyó completamente. Cuando yo hablo eso, en mi contexto, todo el mundo entiende lo que yo estoy hablando. E inmediatamente yo no tengo que ni decirte que si, ¿será que Dios estaba juzgando a Cuba? Ya eso viene automáticamente a la mente. Puede que sí o puede que no. Pero yo estoy usando algo muy relevante en mi cultura, que es común. Y yo necesito hacerlo. Si no, mientras más tenga que explicarlo, pues menos potente va a ser. Piense en grande y en pequeño a la vez. Puede que usted considere usar una ilustración larga, porque viene bien a su propósito, explica lo que está, pero a veces una simple referencia es suficiente para traer claridad al mensaje. Y usted quiere también usarla. Si es que no es simplemente que una u otra, sino que debe de pensar en ambas a la vez. Y finalmente, otro consejo para los adornos, parte de adornar bien tu sermón, significa seguir el tono emocional del pasaje. Esa es otra manera de adornar el sermón. La manera en que usted está predicando el pasaje, si usted ha entendido la manera en que el autor lo ha puesto y usted lo está predicando de esa manera, ya usted lo está adornando. Cuando yo voy a predicar la primera parte de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4, el tono en que necesitamos predicar eso es un tono de, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tú no haces nada? Mira cuánta violencia, mira cuánta injusticia, mira cuántas cosas. Usted está tomando el tono del pasaje y usted está, ya eso es un adorno para el sermón que usted está haciendo. Y le va a dar también pues alguna variedad en el sermón que usted está predicando. Así es que estos son pasos que nos ayudan a nosotros a preparar el sermón. Una vez que repetimos que tenemos ya todo el trabajo de mesa hecho, que tenemos todo el estudio, una vez, ¿verdad?, en que yo como predicador estoy parado aquí, yo he venido acá, yo he estudiado ampliamente el texto, yo tengo la verdad del texto, entonces yo me estoy moviendo a preparar entonces el sermón. Yo necesito hacer todas estas cosas para elaborar ese estudio de mesa que yo hice acá y convertir eso en un sermón que sea claro, que sea sencillo, que esté adornado y que persuada a mi congregación para que ellos obedezcan, hagan, pongan en práctica la palabra de Dios en la manera en que el texto mismo lo está haciendo y no en la manera en que nosotros nos pudiésemos imaginar. Así es que les recuerdo finalmente el principio del cual estamos viendo, y es que no es suficiente, ¿verdad?, para nosotros entender el texto correctamente. No es suficiente que usted sepa, que sea un erudito en todos los detalles que el texto enseña. Usted necesita comunicarlo de una manera efectiva. Y esa es la meta final que tenemos nosotros con todo lo que hacemos. No estudiamos o no vamos a la Biblia a hacer todo este estudio simplemente para tener más conocimiento de la palabra de Dios. Yo no voy a pararme en un púlpito a predicar para que mi congregación pueda saberse desde la A hasta la Z en toda la doctrina bíblica. Yo me paro en un púlpito a predicar para persuadir a mi congregación a que ellos obedezcan a Dios en la manera en que el texto lo está diciendo. Y eso es lo que sigue el sermón, eso es lo que es una predicación, y eso es lo que nosotros tenemos que por eso trabajar. Si hemos trabajado arduamente en saber qué significa el texto, ahí está en la mitad del camino. Usted todavía necesita trabajar arduamente en cómo comunicarlo. Así es que ese es el gran reto que tenemos nosotros por delante. Quiera Dios que nosotros podamos ser fieles a la hora de manejar su palabra, de entenderla, pero también fieles a la hora de comunicársela a nuestro pueblo, para que ellos puedan entenderla adecuadamente, puedan oír la voz de Dios y puedan obedecer a Dios.